El rey Pedro I, envenenado por su propio hijo, descubre la impactante historia de su romance prohibido con Inés de Castro y la trágica consecuencia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Pues bien, ¿te has preguntado alguna vez cómo fue la vida de Pedro I de Castilla antes de su trágica muerte? Fue un rey guerrero, un hombre de gran energía y ambición, que se enfrentó a constantes luchas por el poder, tanto dentro como fuera de sus fronteras. Su reinado estuvo marcado por campañas militares, consolidando su poder y expandiendo el territorio castellano. Pero también fue un hombre apasionado, impulsivo y cuya vida amorosa estuvo lejos de ser tranquila. Su ascenso al trono no estuvo exento de dificultades. Tuvo que enfrentarse a la oposición de la nobleza, que veía con recelo su poder y sus decisiones. Pero Pedro I supo imponerse con firmeza, aunque a veces con crueldad. Su habilidad militar le permitió obtener varias victorias importantes, consolidando su imagen como un rey poderoso y capaz. Sin embargo, su reinado también se vio afectado por disputas internas y conspiraciones que lo acosaron constantemente. Imagina el peso de la corona sobre sus hombros, la constante presión de las guerras, las intrigas palaciegas. Pedro I, a pesar de su fuerza y valentía, era un hombre mortal, sujeto a las mismas debilidades que cualquier otro. Su reinado, aunque exitoso en muchos aspectos, estuvo marcado por la sombra de la violencia y la inestabilidad, presagiando el trágico final que le esperaba. Y es precisamente este final, envuelto en misterio y rodeado de sospechas, el que vamos a desentrañar. Pero volvamos a Inés. Imagínate, tú, llegando a la corte portuguesa, una joven de belleza excepcional, dicen que con una elegancia y porte que eclipsaban a todas las demás damas. Su familia, aunque noble, no era de las más poderosas, pero su encanto y gracia natural la convertían en alguien especial, alguien que atraía las miradas de todos, incluso de los más poderosos. Su llegada no pasó desapercibida. Hablaban de su cabello oscuro y brillante, de sus ojos profundos y expresivos, de una piel de porcelana que parecía iluminarse con una luz propia. Era una visión, una aparición que cautivaba los sentidos. La corte portuguesa, acostumbrada al lujo y a la belleza, se vio sorprendida por la frescura y el magnetismo de Inés de Castro. Se decía que su belleza era tan poderosa que podía deslumbrar hasta al rey más endurecido. Era un encanto sutil, una mezcla de inocencia y misterio que la hacía irresistible. No era solo su aspecto físico, sino una cierta aura, una elegancia innata que la diferenciaba del resto. Tú mismo te preguntarías, ¿cómo alguien podía ser tan fascinante? Pues bien, imagínate la corte portuguesa, un hervidero de intrigas, de miradas furtivas y susurros. Y en medio de todo ese caos, tú, Inés, con tu belleza deslumbrante, captas la atención del infante Don Pedro. Él, heredero al trono, encantado por tu gracia y tu inteligencia, comienza a buscarte, a encontrarse contigo en los jardines del palacio, en las capillas, en cualquier lugar donde la discreción fuera posible. Era un riesgo, un juego peligroso, pero el deseo lo superaba todo. Sus encuentros eran breves, robados al tiempo, momentos de complicidad y pasión que alimentaban un fuego secreto. Cada mirada, cada palabra susurrada era un desafío a las convenciones, a la rigidez de la corte. Él, un príncipe poderoso; ella, una dama de nobleza, pero sin el rango para aspirar a su mano. La diferencia de posición era un abismo que amenazaba con separarlos, pero su amor, naciente y ardiente, se abría paso entre las sombras. El romance florecía en secreto, en esos encuentros furtivos donde el riesgo y la pasión se entrelazaban. Era un amor prohibido, una llama que ardía con más intensidad por la clandestinidad. Cada instante compartido era un tesoro preciado, un recuerdo que alimentaba su deseo y su promesa de un futuro juntos, un futuro que parecía tan lejano y a la vez tan irresistiblemente cercano. El peligro era palpable, pero el amor mucho más fuerte. Pero ahí estaba Constanza, la reina legítima, observando todo desde las sombras. Tú podrías imaginar su furia, ¿verdad?
Constanza, una mujer de Castilla, orgullosa y de sangre real, no iba a permitir que una simple dama de compañía le robara el afecto de su marido, el heredero al trono. Ella veía en Inés una amenaza, no solo a su posición, sino a la estabilidad del reino. La envidia y el resentimiento carcomían su corazón. Constanza no era una mujer débil. Tenía el poder de la corona, el apoyo de nobles influyentes y una astucia política que no debía subestimarse. Ella no iba a quedarse de brazos cruzados mientras su matrimonio se desmoronaba ante sus ojos. Susurros en la corte, intrigas palaciegas y la lenta pero implacable maquinaria de la venganza comenzaron a moverse. Constanza, con su inteligencia y sus conexiones, comenzó a tejer una red de alianzas y conspiraciones para separar a Pedro e Inés. Tú te preguntarás, ¿cómo lograría algo así? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Pero la furia de Constanza no era la única amenaza para Inés. Tú sabes que la nobleza portuguesa, acostumbrada a un poder inmenso, veía con malos ojos la ascensión de una mujer de origen humilde a la intimidad del rey. Muchos nobles, con sus familias y sus vastas tierras, sentían que su influencia se veía amenazada por el favor real hacia Inés. Sus murmullos se convirtieron en conspiraciones, sus susurros en planes para deshacerse de la dama de compañía que se había convertido en la amante del rey. Recuerda que el poder en la corte medieval no se basaba solo en la lealtad al rey, sino también en las alianzas y las intrigas. Los nobles poderosos veían en Inés una amenaza a su estatus y a sus privilegios. No se trataba solo de celos personales, sino de una lucha por el control del reino, una lucha en la que Inés, con su influencia sobre el rey, se había convertido en una pieza clave. La envidia y la ambición se entrelazaban en un peligroso juego de poder. Así, la corte se convirtió en un escenario de intrigas palaciegas. Tú podrías imaginarte las reuniones secretas, los mensajes cifrados, los rumores que se propagaban como un incendio. Los nobles maquinaban en la oscuridad, tejiendo una red de mentiras y traiciones para destronar a Inés del corazón y quizás del poder del rey Pedro. Cada noble se movía por sus propios intereses, pero todos compartían un objetivo común: eliminar a la dama que les había arrebatado su influencia. Así que, tú ya sabes que la nobleza estaba en contra de Inés. Constanza, la reina, los alimentaba con sus miedos y sus celos. Hablaban a sus espaldas, conspirando en los rincones oscuros del palacio. Susurros en los corredores, miradas amenazantes. Sentías la tensión en el aire, ¿verdad? Se tramaba algo grande, algo terrible. Y entonces llegó la noche fatídica. Recuérdalo bien. Hombres armados, rostros ocultos por la oscuridad, irrumpieron en la residencia de Inés. No tuvo oportunidad. La sorprendieron, la atacaron, fue rápido, brutal. Una escena de horror, llena de sangre y desesperación. Un asesinato a sangre fría. La muerte de Inés causó un terremoto. Pedro, desolado por la pérdida de su amada, sintió la furia de la traición. La nobleza, creyendo haber ganado, no sabía lo que se avecinaba. La venganza del rey sería implacable. La sangre derramada de Inés no quedaría impune. Tú lo verás. Y entonces tú presencias la furia de un rey herido. Pedro I, desconsolado y cegado por el dolor, no se detuvo ante nada. Sus órdenes resonaron por todo el reino, una oleada de venganza que barrería con todo aquel que estuviera involucrado en la muerte de Inés. Las ejecuciones comenzaron de inmediato, una implacable ola de justicia, o más bien de cruel represalia. La nobleza, antes tan arrogante, ahora temblaba ante la ira real. Familias enteras fueron arrasadas, sus miembros ejecutados sin piedad, sus propiedades confiscadas. Tú ves cómo el reino se sumía en un baño de sangre, una consecuencia directa del amor desmesurado del rey y la traición despiadada de sus enemigos. Pero la venganza de Pedro I no se limitó a las ejecuciones. Tú eres testigo de cómo desató su furia sobre los cuerpos mismos de los asesinos de Inés. Sus restos fueron exhumados y humillados públicamente, un acto de sacrilegio que mostraba la profundidad de su dolor y la intensidad de su deseo de justicia, o quizás de venganza. Así que,
Ahí lo tienes, la venganza consumada. Pero la muerte de Inés no trajo paz al reino, ¿verdad? Al contrario, sembró el caos. Imagina la corte, sumida en el luto, pero también en el miedo. Pedro, ya antes un rey con enemigos, ahora se enfrentaba a una oposición aún más enconada. La nobleza, dividida entre los que apoyaban al rey y los que veían en su muerte una oportunidad, se preparaba para una lucha por el poder. La pérdida del rey, aparentemente tan poderoso, dejó un vacío de poder que muchos ansiaban llenar. La estabilidad del reino, ya frágil, se desmoronaba. Piensa en las intrigas palaciegas, las alianzas que se rompían y se formaban, el rumor constante de conspiraciones y traiciones. El asesinato de Inés no fue solo un crimen pasional, fue el detonante de una crisis política que pondría a prueba la resistencia de Castilla. La muerte de Pedro I, aunque no ocurrió inmediatamente, se cernía como una sombra. La inestabilidad política, consecuencia directa de su obsesión y de la violencia que desató, lo alcanzó, minando su poder y debilitando su reino. ¿Te imaginas el peso de esa responsabilidad? El legado de Pedro I, marcado por el amor y la venganza, se convertiría en un ejemplo de cómo la pasión desmedida puede destruir incluso a los más poderosos. Pero tú sabes que la historia no termina con la muerte de Inés. Sus hermanos, poderosos nobles portugueses, no iban a dejar impune semejante atrocidad. Imagina la furia que debieron sentir, la sed de venganza que los consumía. Eran hombres influyentes, con conexiones en la corte y fuera de ella, capaces de mover hilos en la oscuridad. Su influencia se extendió como una sombra sobre el reino, tejiendo una red de alianzas secretas, buscando el momento oportuno para actuar. No eran hombres que se dejaran pisotear. La muerte de su hermana fue una herida profunda que buscaba cicatrizar solo con sangre real. ¿Cómo crees que planearon su venganza? ¿A quiénes buscaron para ayudarles? Recuerda que la corte portuguesa estaba dividida, llena de intrigas y ambiciones. Los hermanos de Inés supieron aprovechar esas divisiones, sembrando la discordia y alimentando las rivalidades existentes. Fueron maestros de la manipulación, usando su influencia para reclutar aliados y forjar una poderosa coalición contra el rey, un rey que ahora cargaba con el peso de su crimen. Esa sed de venganza se tradujo en una guerra abierta. Los hermanos de Inés, apoyados por nobles descontentos con el reinado de Pedro I, levantaron sus ejércitos. ¿Te imaginas el panorama? Castillos asediados, batallas campales, el crujir de espadas y el clamor de los hombres en lucha por el poder. La nobleza portuguesa estaba dividida, unos apoyando al rey, otros a los hermanos de Inés, en una lucha encarnizada por la corona. La guerra civil desgarró a Portugal. Tú podrías ver a Pedro I, inicialmente victorioso, pero cada vez más debilitado por las constantes rebeliones. La lucha por la sucesión no era solo una cuestión de poder, sino una lucha por la legitimidad del trono, por el derecho a gobernar. Era una lucha por el alma misma del reino. Las disputas por la sucesión eran constantes. Cada victoria traía consigo nuevas alianzas y nuevas traiciones. Recuerda que no solo se trataba de la sucesión al trono, sino del control de las tierras y el poder económico que venía con ellas. La nobleza jugaba un juego peligroso, donde la lealtad era un concepto volátil y la ambición una fuerza imparable. Pero, ¿qué papel jugó Afonso IV, el padre de Pedro, en todo este drama? Su relación con su hijo fue cuanto menos compleja. Afonso, un rey astuto y poderoso, inicialmente apoyó la relación de Pedro con Inés, incluso la protegió de las intrigas de la corte. Pero, ¿hasta qué punto? Recuerda que la ambición y el poder en la época medieval lo eran todo. Con el tiempo, la influencia de Inés en la corte y la creciente popularidad de Pedro comenzaron a preocupar a Afonso. El rey, acostumbrado a mantener el control absoluto, quizá vio en la belleza y el poder de Inés una amenaza a su autoridad. ¿Te imaginas la tensión en esas reuniones familiares? Quizás la ambición de algunos nobles, que veían en Inés una figura a la que manipular para sus propios fines, influyó en la decisión final de Afonso. La historia nos habla de una complicada red de alianzas y traiciones.
Es difícil determinar hasta qué punto Afonso fue un actor clave en la tragedia o simplemente un observador impotente. Pero la historia no termina ahí, ¿verdad? Afonso IV pudo haber intentado controlar la narrativa, pero Pedro, una vez en el trono, tenía sus propios planes. Él no solo quería a Inés, sino que quería que el mundo la reconociera como la reina que siempre debió haber sido. Y para eso necesitaba un acto que resonara a través de los siglos, la exhumación de su amada. Imagina la escena, la fría piedra del suelo, el olor a tierra húmeda y a siglos de historia. El ataúd de Inés, abierto al fin, revelando un rostro que, a pesar del tiempo, aún conservaba una cierta belleza. Para Pedro, no era solo un cuerpo, era el símbolo de su amor prohibido, de su lucha contra las convenciones, de su victoria póstuma. La exhumación no fue un simple acto de duelo, fue un acto de poder. Pedro, al desenterrar a Inés y vestirla con ropas reales, la elevó al rango de reina, desafiando la memoria de quienes la habían condenado. Fue una declaración audaz, un golpe directo a la nobleza que se había opuesto a su amor, una demostración de su absoluta autoridad. Pues bien, tú ya sabes que Afonso IV, aunque la mandó asesinar, no pudo evitar la inmensa influencia de Inés en la corte. Su muerte, lejos de silenciar su recuerdo, lo amplificó. Pedro, fiel a su promesa, le organizó un funeral que se convertiría en leyenda. Imagina la escena, una procesión fúnebre impresionante, llena de velas, cantos gregorianos y el llanto desconsolado de quienes la amaban. El ataúd, de madera oscura y ricamente tallado, era llevado por nobles de la corte, mostrando el respeto que Pedro, a pesar de las críticas, quería mostrar públicamente. No era un simple entierro, era una declaración de amor, de poder y de desafío a las convenciones de la época. Tú podrías sentir la tensión palpable en el aire, ¿verdad? El simbolismo del funeral era innegable. La solemnidad del acto, la opulencia del féretro, la asistencia de la alta nobleza, todo hablaba de la importancia de Inés, no solo para Pedro, sino para la historia de Portugal. Fue un evento que trascendió la simple muerte de una mujer, se convirtió en una poderosa afirmación de su memoria y de un amor que desafió la muerte misma. Pero la muerte de Inés no fue el final de su historia, tú sabes. Al contrario, se convirtió en un símbolo. Su romance con Pedro, prohibido y apasionado, resonó a través de los siglos, transformándola en una figura legendaria, una dama de belleza incomparable, sacrificada por su amor. Para muchos, ella representaba la lucha contra la opresión, un desafío a la autoridad del rey Afonso. Su imagen, idealizada por los poetas y cantada por los trovadores, se fue convirtiendo en algo más que un recuerdo. Se convirtió en un símbolo de amor puro y desinteresado, capaz de desafiar incluso la muerte. Piensa en la fuerza de su legado, una mujer que, a pesar de su trágico final, sigue inspirando. A través de los siglos, la historia de Inés y Pedro se ha reinterpretado, adaptándose a las sensibilidades de cada época. A veces se la presenta como una mártir, víctima de una conspiración cruel. Otras veces como una mujer poderosa que desafió las convenciones sociales de su tiempo. Su legado es complejo, multifacético, pero siempre fascinante. Tras la muerte de Pedro I, la situación en Portugal era explosiva. Tú sabes que su reinado, marcado por el apasionado romance con Inés y las posteriores venganzas, había dejado el reino dividido. Fernando, hijo legítimo de Pedro I, se encontró en una posición compleja, heredero al trono, pero con una legitimidad cuestionada por muchos nobles que se oponían a la influencia de Inés y sus familiares. Su ascenso al trono no fue sencillo. Muchos intentaron aprovechar la inestabilidad para disputarle el poder. La nobleza portuguesa estaba fragmentada, con facciones que apoyaban a diferentes pretendientes al trono. Fernando tuvo que navegar con astucia por estas aguas turbulentas, demostrando una habilidad política que sorprendió a muchos. A pesar de la sombra de su padre y el legado controvertido de Inés de Castro, Fernando I logró consolidar su poder y gobernar Portugal durante un periodo relativamente estable. Su reinado,
aunque no exento de desafíos, marcó un punto de inflexión en la historia del país, dejando atrás la inestabilidad que caracterizó los años finales del reinado de Pedro I. Él, a su manera, logró construir su propia historia, pero ¿cómo murió realmente Pedro I? Esa es la pregunta que ha perseguido a los historiadores durante siglos. Su muerte repentina, a los 34 años, en medio de una aparente buena salud, alimentó las sospechas de un envenenamiento. Recuerda que el reino estaba convulso, lleno de enemigos poderosos y resentimientos profundos. Muchos apuntaban a Fernando, su propio hijo, como el principal sospechoso. Él, tras la muerte de su padre, se convirtió en rey, y la rapidez con la que consolidó su poder después del fallecimiento de Pedro I generó más dudas aún. Claro que existen otras teorías. Algunos historiadores plantean que la enfermedad, una dolencia desconocida de la época, pudo haber sido la causa. Sin embargo, la rapidez de su declive y la falta de un diagnóstico claro han mantenido viva la idea del envenenamiento. Imagina la complejidad de investigar una muerte en el siglo XIV, sin las herramientas científicas que tenemos hoy en día. Las pruebas eran limitadas y la influencia política inmensa. Tú mismo puedes imaginar la cantidad de especulaciones que surgieron. ¿Fue una conspiración palaciega? ¿Un enemigo oculto? La verdad, probablemente, se perdió entre los pasillos del poder y el velo del tiempo. Lo que sí queda claro es que la muerte de Pedro I marcó un punto de inflexión en la historia de Portugal, dejando un legado de misterio y controversia que perdura hasta nuestros días. La imagen de un rey asesinado por su propio hijo sigue siendo una de las más fascinantes y trágicas de la época. La muerte de Pedro I fue demasiado conveniente para su hijo Fernando. Tú sabes, Fernando estaba ansioso por tomar el trono y su padre, con su apasionada relación con Inés de Castro, no parecía dispuesto a cederle el poder fácilmente. Se rumorea que la relación entre padre e hijo estaba tensa, llena de disputas por el poder y la sucesión. Fue esta tensión la que llevó a Fernando a tomar medidas drásticas. Las crónicas de la época mencionan la presencia de Fernando cerca de su padre en los días previos a su muerte. Algunos historiadores apuntan a la posibilidad de un envenenamiento, un acto sutil y efectivo para eliminar a un rey sin dejar rastros evidentes. ¿Estuvo Fernando involucrado en la preparación de alguna pócima letal? ¿O este simplemente se benefició de la trágica muerte de su padre? La falta de pruebas contundentes hace que la implicación de Fernando en la muerte de Pedro I siga siendo un misterio, pero la sospecha persiste. Su rápido ascenso al trono tras la muerte de su padre, la tensión preexistente entre ambos y los rumores que circulaban en la corte alimentan la teoría de una conspiración palaciega. ¿Fue Fernando el cerebro detrás de la muerte del rey o simplemente un beneficiario afortunado de una trágica casualidad? Pero, ¿qué pruebas existen realmente? La investigación histórica se enfrenta a un rompecabezas. No hay un documento que diga directamente Fernando envenenó a su padre. Las crónicas de la época, a menudo sesgadas por intereses políticos, nos ofrecen pistas contradictorias. Algunos apuntan a una enfermedad repentina, otros a un complot palaciego. Tú mismo puedes ver lo complicado que es discernir la verdad. La rapidez de la muerte de Pedro I es, sin duda, sospechosa. Algunos historiadores destacan la falta de una autopsia detallada, un procedimiento poco común en la época, pero que hubiera podido arrojar luz sobre la causa real de su fallecimiento. La ausencia de este tipo de examen, junto con los rumores que corrían por la corte, alimentaron las sospechas. Piensa en lo que eso significaría. Luego están las acusaciones directas contra Fernando, aunque sin pruebas contundentes. Las crónicas mencionan rumores y sospechas, pero ninguna evidencia física irrefutable. La falta de pruebas materiales, como una carta o un testimonio directo, hace que la investigación sea un desafío. Tú te preguntarás, ¿son suficientes las sospechas para condenar a un heredero al trono? Pero, ¿qué pasó realmente después de la muerte de Pedro I? Las crónicas hablan de una enfermedad rápida y fulminante, pero la rapidez de su declive alimenta las sospechas.
¿Fue realmente tan veloz la acción del veneno o hubo otros factores que contribuyeron a su muerte? Tú te preguntas, ¿y si la enfermedad fue aprovechada para acelerar su fin? La autopsia, si es que se realizó, no ha sobrevivido al paso del tiempo. Imaginemos la escena, un cuerpo sin vida, el rey, rodeado de médicos y cortesanos, todos con sus propias agendas y secretos. ¿Se ocultó algo? ¿Se manipuló la evidencia para proteger a alguien? Son preguntas que, a día de hoy, siguen sin respuesta. ¿Y las secuelas? ¿Qué pasó con Fernando después de la muerte de su padre? Ascendió al trono, sí, pero sintió remordimientos. Su reinado estuvo marcado por la sombra de la tragedia. La historia nos cuenta su gobierno, pero ¿cuánto de ese relato está influenciado por el misterio que rodea la muerte de Pedro I? Piensa en ello. Así que, ¿qué te queda después de conocer la historia de Pedro e Inés? Una tragedia sin duda, una historia de amor prohibido, de poder, de ambición y de venganza, pero también una historia que nos habla de la complejidad del ser humano, de sus contradicciones y de sus pasiones. Verás, Pedro, con sus errores y sus virtudes, fue un rey apasionado, capaz de grandes actos de amor y de grandes crueldades. Inés, por su parte, fue una mujer fuerte, inteligente y decidida, que desafió las convenciones de su época por amor. Su historia es un recordatorio de que el amor, a veces, puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar incluso la muerte. Pero también es una advertencia sobre el peligro de desafiar el poder establecido. Al final, la historia de Pedro e Inés es una lección sobre el coste del poder, la fragilidad de la vida y la persistencia del amor a través del tiempo. Es una historia que nos conmueve, que nos intriga y que nos deja pensando en las muchas preguntas sin respuesta que quedan. ¿Fue realmente envenenado Pedro? ¿Fue Inés tan inocente como algunos pintan? Las respuestas, querido amigo, siguen perdidas en las sombras del pasado. Espero que hayas disfrutado de esta historia tan trágica. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué piensas sobre el destino de Pedro e Inés?